Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Soy Gustavo Sánchez y hoy quiero hablarles un poquito, dado el contexto que estamos tratando de historia de la iglesia y específicamente del libro de los Hechos, quiero hablarles un poco acerca de la iglesia en Roma, una iglesia con características bastante interesantes. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, todos sin duda hemos escuchado este dicho: todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos conducen a Roma. Y sin duda, en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, Roma era la metrópoli principal del mundo. Era el lugar principal de comercio, la capital del imperio romano. Por lo tanto, en cierto sentido, era el punto principal de referencia, el kilómetro cero. Y bueno, en mapas antiguos, mapas del primer siglo, eh, se ve esto reflejado, se ve cómo todos los caminos, si se seguían la red de camino, se podía llegar hasta Roma. Y esto es algo súper importante eh, para poder entender la iglesia en Roma. Aún este dicho es súper importante para entender la iglesia en Roma. El dicho, de hecho, fue creado, fue acuñado. Probablemente 20 años antes de que naciera Jesús. Así que es súper importante que lo entendamos y ya vamos a ver por qué. Un poquito hablando acerca de esta iglesia, tenemos la epístola del apóstol Pablo a los romanos, vemos que cuando Pablo es llevado prisionero a Roma, ya hay una iglesia que lo está esperando ahí. Pero ¿dónde nace la iglesia de Roma? ¿Dónde nace esta iglesia romana? Y es una iglesia con características muy especiales. No sabemos dónde nace específicamente. Eh, la teoría principal que se maneja es que esta iglesia no nació de ningún apóstol. No es como la iglesia de Filipo, que el apóstol Pablo fue, evangelizó, comenzó un trabajo en las casas y se funda la iglesia de Filipo. Pero en el caso de la iglesia de Roma, ella simplemente aparece y Pablo cuando le escribe, nunca ha estado en Roma, pero tiene la referencia de ello. Así que es una iglesia que está formada básicamente por judíos y por gentiles prosélitos eh, que probablemente caminaron con Jesús en la tierra, que fueron parte de su ministerio y que por una u otra razón llegaron a Roma y esparcieron el mensaje de salvación. Ahora, una de las teorías más manejadas, si vemos en el libro Hechos, en el Pentecostés, cuando Dios derrama el Espíritu Santo, 3.000 personas reciben la salvación en ese momento. Vemos que hay personas de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo habitado o conocido hasta ese momento. Eh, Así que el que haya personas de Roma es muy factible. De hecho, dice que hay personas que vienen desde Roma. Así que probablemente algunos de los que recibieron a Cristo en el Pentecostés se quedaron, recibieron algún discipulado y luego fueron y llevaron el mensaje del Evangelio a la ciudad de Roma. Y bueno, aquí hay un punto muy interesante, algo que favorece el crecimiento de esta iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos que todos los caminos llevaban a Roma? Un punto característico de la época romana o del gobierno romano era la Pax Romana o la paz romana. Y era que básicamente el imperio estaba tan militarizado que había una vigilancia severa en todos los caminos, lo cual permitía el tránsito tranquilo y seguro. Ya no eran como en tiempos anteriores que habían asaltantes, era un peligro viajar por los mares porque había piratas. De esta forma, el poder militar de Roma favorece a esta propagación del Evangelio. Sin duda, la creación de caminos a través del mundo comienza con los griegos, pero los romanos son los que perfeccionan. Todavía tenemos caminos que perduran hasta nuestros tiempos, como la Vía Apia,
y tantos caminos que vienen desde el Imperio Romano. Entonces, probablemente muchos fueron seguidores de Jesús, probablemente algunos recibieron la salvación en el Pentecostés y llevaron el Evangelio a Roma gracias al sistema de camino de Roma. Ahora, ¿por qué la gente se iba a Roma? ¿Por qué tanta importancia con la ciudad? Sin duda era la ciudad más importante. Ahorita en la actualidad no tenemos una ciudad probablemente tan central como esta. Ni siquiera Nueva York, que es una de las grandes metrópolis, tan central como lo era Roma en ese momento. Era la capital de todo el mundo. Y bueno, mucha gente iba a Roma. Roma era una ciudad con una gran población, con millones de habitantes. Así que muchos huían de crímenes y de delitos y terminaban en Roma escondiéndose, porque al ser tan poblada podían esconderse entre la población. Muchas personas también iban porque tenían familiares en Roma. Al ser una ciudad tan habitada, muchos tenían familia. Muchos probablemente de los que llevaron el Evangelio a Roma iban simplemente visitando algún familiar. Sí, como contrastando quizá un poquito la historia anterior, o lo que dijimos anteriormente de personas que huían a Roma para esconderse de delitos, está la historia de Onésimo, eh, un, eh, un esclavo de Filemón que huye de su amo y termina en Roma, y en Roma se consigue con el apóstol Pablo. Y después regresa donde Filemón con una carta del mismísimo Pablo. Así que vemos que era algo bastante común. Ahora, mucha gente iba porque simplemente querían conocer Roma. Eh, Así como nosotros hacemos turismo, muchos de ellos querían saber porque era también como era la cuna de la cultura. Eh, si vemos, podemos ver la fascinación que tenía Agustín por la ciudad que se fue a estudiar allá a Roma. Muchos iban a hacer comercio. Si quería ser alguien grande en el Imperio Romano, debería seguro comenzar comerciando desde Roma, comenzar creciendo desde Roma. Era una ciudad que vibraba por el comercio y muchos probablemente fueron llevando, como dije, el mensaje de salvación gracias a las oportunidades que le brindaba las calzadas del Imperio Romano. Ahora, ¿quiénes componían la iglesia en Roma? Es muy interesante porque cuando Pablo se dirige le dirige su carta a la iglesia en Roma, vemos que manifiesta que hay una posible división, que hay un grupo judaizante y hay un grupo de gentiles que se sienten, no digamos amedrentados, pero probablemente opacados por el grupo judío. Así que eso nos hace creer que muchos de ellos tenían costumbre muy judía. Por eso Pablo en la carta a los romanos eh, habla mucho acerca de Abraham, acerca de la simiente de Abraham, de cómo los gentiles venimos a hacer un injerto en ese árbol, en esa rama. Eh, habla acerca de Adán, habla de temas muy concernientes al pueblo judío, pero también temas muy concernientes al pueblo gentil. Así que era una iglesia que en cierto sentido estaba dividida, pero que después la vemos como una iglesia bastante eh, sufriente, que enfrentó muchas pruebas, que enfrentó la fiereza de la persecución de los emperadores hacia el cristianismo, eh, especialmente desde Claudio en adelante, se ve focos de persecución contra los cristianos en Roma. Ahí es donde comenzamos a ver más expresamente las catacumbas, eh, como este sistema de túneles subterráneos donde la iglesia se reunía. Así que una iglesia bastante valiente. Y bueno, quiero finalizar con esto. Algunos famosos que estuvieron en Roma, ¿y por qué? O famosos, cuando digo famosos de la Biblia, y que se ven reflejados en el libro de los Hechos. Vemos a Pablo,
Como dije, cuando escribe la carta, él nunca había estado en Roma, la escribe porque tiene referencia de ello y quiere ayudarles a crecer. Pero cuando es apresado y apela al César, es llevado a Roma en una primera prisión, si se puede decir. Luego es apresado nuevamente y es vuelto a enviar a Roma. Pero vemos que Pablo vivió en Roma en una casa alquilada donde recibía a los hermanos. Como dijimos anteriormente, cuando llega a la ciudad ya hay un grupo de cristianos que lo recibe. Pedro, esta es una pregunta que nos mata la existencia. ¿Estuvo Pedro en Roma? Básicamente, la referencia que tenemos para decir que Pedro estuvo en Roma es que se refiere en su carta a que está en Babilonia, desde Babilonia. Y era un poco improbable que esté desde la mismísima ciudad de Babilonia. Y hay una referencia muy grande de que en ese tiempo se le decía Babilonia o la Gran Babilonia a la ciudad de Roma. Sin embargo, la evidencia no es de tanto peso para decir ni que ni que Pedro estuvo en Roma, ni que fue pastor de la iglesia de Roma, ni que fue obispo de la iglesia de Roma. Por lo tanto, esta idea de el primer papa romano eh, es, eh, es muy difícil de probar. Ahora, Aquila y Priscila lo vemos en diferentes lugares, lo vemos en Corinto, pero el libro de los Hechos nos dice que ellos venían huyendo de una persecución que desata Claudio contra los cristianos en Roma. Así que Aquila y Priscila probablemente eran de Roma. Hay buenas fuentes que nos dicen que estuvieron en Roma. Así que son dos cristianos muy excepcionales que están llevando o que probablemente recibieron a Cristo en el Pentecostés y luego llevaron el mensaje. Lucas, cuando Pablo está en prisión en Roma, dice que el único que está con él es Lucas. Eh, También habla de que Juan Marco estuvo con él o ha estado con él en cierta parte de su prisión. Así que estos son algunos personajes bíblicos que encontramos en el libro de los Hechos y encontramos en las epístolas paulinas que estuvieron en la ciudad de Roma. Ahora, ¿es Roma el epicentro, el centro principal del evangelismo, de la misión cristiana? De ninguna manera. Para este tiempo, el centro principal de la fe era la iglesia en Jerusalén y el centro principal de las misiones era la iglesia de Antioquía de Siria. Así que eh, decir que Roma era la ciudad principal eh, no tiene buen peso histórico, sino que vemos que hay, en cuanto a temas de fe, habían otras ciudades principales. Así que bueno, esto es un pequeño esbozo de lo que es la iglesia en Roma, de cómo estaba compuesta, de cómo se nace esta iglesia. En verdad, el relato bíblico que tenemos no muestra una iglesia que ya existe, eh, pero sabemos por el relato histórico que es una iglesia dispuesta a enfrentar persecución hasta el último momento, una iglesia que no se rindió aun cuando fueron asesinados. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima entrega donde seguiremos hablando acerca de las iglesias en el primer siglo. Bendiciones.